Buenas y que Dios les bendiga. 21 de septiembre, solemnidad de nuestra iglesia. Vamos a hablar hoy de San Mateo, Leví, el hijo de Alfeo. San Mateo es santo, mártir, apóstol y se dice que evangelista. Y lo de evangelista quiero subrayarlo, porque lo veremos con más profundidad. Pero realmente, a la luz de la ciencia, de la historia, incluso de la comunidad religiosa de doctos en estas materias, lo que se ha podido ver, y yo en menos cuantía he podido investigar, es que realmente no parece que ese evangelio que lleva su nombre sea de su autoría, sino de otro discípulo. Pero su autoría cada día se pone más en duda. Por eso es que siempre digo, los evangelios vamos a tomarlos con pinzas. Vamos a quedarnos con lo que Jesús dijo, pero los contextos cambian. Ya este hecho se ha ido, como les decía, decantando más hacia la negación de la figura de Mateo como evangelista. Sí es apóstol y bueno, santo, ya que todos los apóstoles fueron hombres santos. Podríamos decir que santo no es la definición que tenemos hoy, sino hombres entregados a Dios, hombres que vivieron con Jesús y dieron su vida por Jesús. Y aunque no la hayan dado, el solo hecho de estar con Jesús ya era un signo de que la muerte podía tomarte en cualquier momento. Por tanto, realmente estos fueron hombres de valor y hombres santos. El nombre Mateo proviene del griego Mataios, que también proviene a su vez del arameo Matai, que es una forma cortica del hebreo Matan Yah, que significa donde Yah, que es una forma corta de Yahvé, o sea, Yahvé. Y por tanto, Mateo vendría a ser su nombre, el don de Dios. Es el nombre, lo que significa Mataios, Matai, Matanya, Mateo, significa don de Dios. Los textos neotestamentarios que se recogen en su mismo evangelio, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, dicen que Mateo era publicano y que era recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Cabe notar que no todos los evangelios concuerdan con esta precisión. Miren, en el evangelio de Lucas le llama Leví. Lucas no le llama Mateo, le llama Leví, el hijo de Alfeo. San Marcos, en su evangelio, ya sí le da por nombre Mateo en la lista de los apóstoles, pero es llamado Leví cuando se relata la historia de su vocación. Según los tres sinópticos, concuerdan en que lo dejó todo cuando fue llamado por Jesús y que ese mismo día hace una gran fiesta a la que asiste Jesús y sus discípulos, que es cuando dicen, mira, come con publicanos. Y Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan enfermos, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos los que necesitan de mí. Hablando de los pecadores, porque para Jesús los publicanos y los recaudadores de impuestos eran pecadores que debían redimirse, y Mateo se redime. Hay cosas muy curiosas sobre Mateo. Miren, una de ellas es que lo mencionan en los Hechos de los Apóstoles, pero se ofrece una escasa información de él. Es cierto que se da, pero muy escasa. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Es también uno de los pocos discípulos mencionados por su nombre en el Evangelio de Tomás. O sea, Tomás sí lo llama por su nombre. Y esto es muy, a veces extraño que se haga tanta fijación con un nombre. Y es por esto que después vamos en los Evangelios a decir, ¿es suyo o no? ¿Qué fue de la vida de Mateo después de la crucifixión, resurrección y ascensión del Señor a los cielos?
Esta respuesta es muy difícil de responder, porque los evangelios no nos cuentan esa parte de la vida de los apóstoles. No la redactan, no la cuentan. Hechos de los Apóstoles tampoco. Todos los textos neotestamentarios solo nos relatan la vida de los apóstoles en un mayor o menor grado. Algunos se supone que llegan a la muerte, otros que no fue realmente esa su datación de muerte. Y entonces nos tenemos que ir a los historiadores de la época, que eran, recuerden que siempre les digo, eran historiadores, pero también eran paparazzos, porque estaban siempre detrás del chisme, de la notita corta, de la prensa amarilla. Y entre ellos está Eusebio de Cesarea, por supuesto. Eusebio de Cesarea vendría a ser hoy un historiador, pero también un periodista. Predicó durante 15 años en Judea, según Eusebio de Cesarea, a la muerte de Jesús, su posterior resurrección, ascensión a los cielos. Mateo se queda predicando 15 años en Judea y escribe su evangelio hacia el año 80, que sería unos 50 años luego de la muerte de Cristo. Rufino nos dice que se fue a Etiopía. Ahora bien, lo más probable es que haya muerto en Judea, pero Etiopía dice que no, que realmente él se fue hacia Etiopía a predicar y que allí fue martirizado. Murió martirizado en Etiopía. Es padre de la iglesia etíope, a la que hoy le enviamos también un saludo. Ya lo hicimos por los canales oficiales, pero por aquí pues puede que haya alguien que sea de la iglesia etíope o que simpatice con esta iglesia, y por ello por todos los canales, pero bueno, los canales oficiales ya se les envió su felicitación. Epifanio de Salamis, que es otro, que fue obispo de Chipre, dice que Mateo muere en Hierápolis, en Partia, y que quien sufrió martirio en Etiopía fue Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote. Recuerden que cuando a la muerte de Judas se pone a Magdalena, pero hay disputas entre los apóstoles porque realmente 12 son las tribus de Israel. Se supone que el Mesías pondría a estos 12 hombres a dirigir tierras, pero realmente incluso hoy en día, a pesar de que hay 4 evangelios y 12 apóstoles, se piensa que hubo más y que estos fueron los más importantes, porque eran las 12 cabezas de las 12 tribus de Israel que el Mesías llamaría a gobernar. Bueno, los etíopes dicen quien murió aquí fue Mateo, pero Epifanio dice no fue Mateo. No fue Mateo. Mateo se murió en Hierápolis, en Partia. Fue Matías el que martirizan en Etiopía. Y aquí viene otro gran problema, que fue de la vida entonces de Mateo. Pero si decimos que fue de la vida de Mateo, tenemos inmediatamente que decir que fue de la vida de Matías. Entonces, ¿qué queda de Mateo, que es considerado santo por todas las confesiones cristianas? Admiten todas que fue apóstol. Nosotros admitimos que fue apóstol. La Iglesia Ortodoxa celebra su fiesta el 16, la católica el 21 de septiembre. Nosotros hemos ido por el rito católico romano y hemos fijado esa fecha el 21 de septiembre y no el 16. Aunque hay festividades que por su carácter imprimen que vayamos tras la herencia de las comunidades ortodoxas, porque un santo ortodoxo, vamos a decirlo así, un santo de Constantinopla, un santo de Jerusalén, un santo griego, debería ser, vamos a decir, debería ser celebrado ese día que ha marcado la Iglesia Ortodoxa. Si yo soy griego, pues me voy por el calendario griego. Pero ¿qué pasa con los apóstoles?
Pues bueno, muchos dirán, entonces todos los apóstoles deben regirse por la Iglesia Ortodoxa. Bueno, si usted lo prefiere, sí. Pero nosotros hemos coincidido en fechas que han ido dando una forma a la Iglesia universal. Y el 21 de septiembre se dice que se encontraron sus reliquias, que las reliquias, a propósito, no están tampoco en Etiopía. O sea, lo martirizan en Etiopía. ¿Y cómo van a dar sus restos a Salerno, que eso es Italia? Bueno, pues tampoco lo sabemos. La tradición afirma que esos restos están conservados en Salerno, Italia. Roma debería aclarar esto, aclarárnoslo a todos, incluso a los ortodoxos, porque si se pudo datar a Pedro, también se puede datar a Mateo. Entonces, la comunidad, miren, la iglesia se cae a pedacitos muchas veces porque las verdades no las demuestra. Y las verdades, señores, tienen que ser demostrables. Porque si están las reliquias de Mateo, allí debe haber una leyenda, por lo menos una leyenda, que diga cómo salieron de Etiopía y llegaron a Salerno. Las hay, pero realmente unas leyendas que salen de una fantasía. Los etíopes, yo digo, bueno, si tenían los restos de Mateo, ¿para qué lo dieron? ¿Para qué se los dejaron quitar? No cuando las cruzadas, pero es que las cruzadas no llegan tanto como hasta Etiopía. Bueno, el caso es que Roma debería hacer un verdadero avance arqueológico en Salerno y no decir, aquí dice la leyenda que están y aquí están. No, señores, ahora hace poco sacaron a Santa Teresa de Jesús, se demostró que tenía espolones calcáneos, espinas calcáneas, que le era muy difícil caminar hacia el final de su vida. Estas cosas nos interesan porque entendemos una época y Roma debería estar a tono con las cosas que suceden actualmente. Habiendo visto este punto, vamos al punto que les comentaba arriba del Evangelio. Miren, la tradición cristiana atribuye a Mateo el Evangelio que lleva su nombre, Kata Mataion, de Mateo, o sea, Kata Mataion, Evangelio según Evangelio de. El primer autor conocido en establecer esta atribución fue Papías. O sea, Papías, que entre el 110 y el 120 empieza a citar un texto. Empieza a decir que hay un texto. Bueno, ¿un texto de quién? En un texto que también cita Eusebio de Cesarea, dice que Mateo recogió en orden los logia en dialecto hebreo y cada cual los interpretó como podía. Eso está en Historia Eclesiástica. Y es de allí de donde se extrae que Papías y Eusebio de Cesarea digan que hay un texto de Mateo. El término logia, que es lo que ven arriba, que dice recogió en orden los logia, este término no significaba necesariamente un evangelio. Eso es lo primero que tenemos que ver. Logia no significa evangelio. Logia, significados, la interpretación, la vida de Cristo, esos logos, esas logias, eso no se puede decir que sea un evangelio, porque puede tratarse de una colección de máximas de Cristo y no es un evangelio. Entendamos que para que sea un evangelio tiene que contar una historia de la vida de Cristo, no máximas. ¿Qué cosas son máximas? Bueno, es la diferencia entre una biografía que hagan de mí, donde yo nací, etcétera, etcétera, y en un texto de máxima sería esto es lo que el patriarca dijo durante toda su vida. El 27 dijo esto, el 24 dijo aquello y el 28 dijo esto. Esos son máximas. Entonces no podemos decir que sea elogia
que esas logias que recoge Mateo sean necesariamente un evangelio. Eso es lo primero que ya la comunidad científica empieza a decir. De acuerdo con esta información, los autores más antiguos del cristianismo consideraron a Mateo autor de un primer evangelio, que lo escribe en arameo, que es la lengua vernácula de Palestina del siglo I. La traducción al griego sería el texto ahora conocido como Evangelio de Mateo. ¿Quiénes intervienen en esto? San Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Orígenes y Jerónimo de Tridón, que se cuenta entre los que consideraron al apóstol Mateo autor de este evangelio. O sea, esto es un texto que se toma. Miren lo que pasa, porque a veces no se entiende. Y uno ve los documentales, ustedes pueden verlo, pueden buscar y se van a enredar un poquitito. Una persona dice, hay algo escrito por Mateo sobre Cristo. Se toma ese documento 110 y 100, sobre el año 110 o 120. Se toma ese documento, se examina y se le da una autoría. ¿Quién creemos que lo pudo haber escrito? Bueno, se dice que lo escribe Mateo. ¿Es un evangelio? No. ¿Pueden ser máximas de la vida de Cristo? Puede. Bueno, pues entonces esto se desecha, porque ahí está un protoevangelio. Bueno, entonces esto se desecha. Pero vienen luego padres de la iglesia, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Jerónimo de Tridón, y dicen, no, este texto es válido y por tanto es un evangelio que escribe el apóstol Mateo. Mateo, la historia como queda, según León en su Adversus Aereses, Mateo, después de haber predicado durante ese tiempo a los hebreos, a los judíos, publicó también en su lengua un escrito evangélico. Sin embargo, Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Esto lo dice Ireneo de León en Adversus Aereses. ¿Qué quiere decir? Que hay dos textos. Dice Mateo, después de haber predicado a los hebreos, publica en su lengua un escrito evangélico. O sea, estamos entonces ante unas máximas y ante un evangelio. No, es lo mismo, pero Ireneo de León le da ese carácter. Dice, esto es evangelio. El primitivo original semítico está perdido. O sea, de donde ellos tomaron y redactaron este evangelio, todos estos padres de la iglesia, de dónde lo tomaron, no sabemos. Sabemos que del griego, porque arameo no sabían. Entonces ese texto en arameo está perdido. No existe. No se puede ver. Varios autores primitivos lo citan, es verdad. Pareció basarse en los dichos de Jesucristo. Y lo utiliza Mateo para su propia predicación. Es un cuaderno de notas en arameo. Pero no está. Entonces, ¿qué usa Ireneo de León? El texto que se llevó al griego. Por eso es que siempre digo, el evangelio, tomemos las palabras de Jesús, pero en los hechos son completamente, a veces contradictorios, como es el problema de las genealogías de Jesús. Fíjense que el evangelio de Mateo es el más eclesiástico. Siempre. No solo por ser el más utilizado por la tradición primitiva de la iglesia, sino porque en su estructura ya encarna la preocupación eclesial apologética, vívida, la retrata. Él encarna, Mateo, si escribe este texto, lo que le preocupa es cómo era la primera generación de cristianos. Y el objetivo del evangelio siempre lo he dicho. En mi libro de la Biblia no es una ley. Siempre digo, Mateo es un judío. Es un judío. Vamos a comenzar por ahí. El cristianismo, recuerden que fue visto durante mucho tiempo, incluso por los apóstoles, como una rama del judaísmo completamente distinta, pero a la vez mezclada. Cristo es el Mesías. Hoy para nosotros la frase Mesías es el Salvador, el Mesías, el Señor.
Pero realmente en Occidente no nos preocupa tanto el problema del mesianazgo, sino la redención en la cruz. Esto es lo que empieza a cambiar la historia de la iglesia. Que ya no es tanto el Mesías. Sí, creemos que va a venir el Mesías y que el Mesías es Jesús, sí. Bueno, pero no cumple con los cánones que están escritos en la Torá, en el Talmud, en todos los libros judíos. Entonces, la preocupación de unos es, entonces, ¿quién es el Mesías? Y la de otros no nos interesa la salvación por la cruz y la resurrección. O sea, dividimos la iglesia. Nos dividimos completamente del judaísmo. ¿Por qué? Porque creemos en la salvación en la cruz y en la obra de la resurrección. Pero Mateo sí le interesa demostrarle a los judíos que Cristo era el Mesías, y de eso trata su evangelio. Por eso es que el evangelio de Mateo, muchos seminaristas nos dicen, es que es aburrido. Y yo digo, no es aburrido. Para entender lo que pasaba con Jesús hay que ir a Mateo, porque Mateo es quien dice, que empieza a dar pruebas, siempre está citando para decir, este es el Mesías, este es el Mesías, este es el Mesías. O sea, el libro del Evangelio de Mateo vendría a ser una defensa del mesianazgo de Jesús. Hoy en día, cada vez más los críticos descartan la teoría de que fue escrito después del Evangelio de Marcos. Siempre lo hemos dicho, nosotros no tenemos a Marcos. Estaba Marcos y Mateo. Lucas, Marcos, Mateo, Juan. Pero los críticos descartan la teoría de que fue escrito después del Evangelio de San Marcos. Porque es que este contiene detalles que Mateo no cita. Mateo no cita lo que Marcos sí. Pero esto también nos lleva a una dicotomía. El caso es que Mateo puede no haber citado lo que Marcos sí. Pero es que Mateo lo que recoge es una defensa del mesianazgo de Cristo. Por tanto, lo demás a él no le era tan importante. Entendamos esto. Cada evangelista, cada uno escribió de Cristo la parte que quería tocar. Juan es un hombre que yo digo que es el teólogo. Juan es amor. Tú lees el evangelio de Juan y es como si le estuviera nada, que también se dice que es el único evangelio que no tiene nombre, es de Juan, y se le atribuyó, pero no tenía nombre. Pero lees el de Juan y te enamoras, porque estás viendo ese Cristo que conocemos hoy. Por eso digo, Juan es el teólogo de la iglesia. Vas a Marcos y Marcos se centra más en la historia de los apóstoles, porque Marcos anda muy juntito a San Pedro. Por tanto, Marcos dedica su evangelio a cositas de Jesús, pero sobre todo pone a Pedro en todas las cosas. Si Cristo habló, ahí estaba Pedro. Si Cristo comió, ahí estaba Pedro. Si Cristo dijo, ahí estaba Pedro. O sea, el evangelio de Marcos va en un rumbo ya de configuración de la iglesia con una cabeza que es Pedro. Lucas le interesa la infancia de Jesús. A Lucas le interesa saber cosas de María, cosas de esas vivencias. Por eso es que se dice que San Lucas fue el primero que pintó a la Virgen, que la pudo retratar, hizo un retrato, que la entrevistó. Lucas anda con Pablo de Tarso, por tanto Lucas, que ese ni siquiera era judío, ni siquiera era de Grecia. Lucas trata una filosofía distinta. Entonces, por supuesto, cuando leemos Juan, Lucas, Marcos y Mateo, nos encontramos evangelios que, aunque pueden contener las mismas máximas de Cristo, se hacen en un contexto totalmente distinto. Entonces, se dice que el evangelio de Marcos, que fue escrito después del evangelio de Marcos, porque contiene detalles que Mateo no cita. A Mateo lo representa un ángel. Saben que San Marcos es un león, San Juan es un águila, Lucas le ponen un toro y a Mateo le colocan un ángel. ¿Por qué el ángel? Vamos a comenzar diciendo que cada animal representaba algo.
Mateo, por eso es que el símbolo de la iglesia copta de Marcos es un león. Por eso es que el símbolo de la iglesia copta es un león, que significa desierto, entre otras acepciones. En el caso de Mateo, es un ángel el que representa ese evangelio, aunque todos los evangelios para las iglesias ortodoxas, algunas sí ponen el toro, otras el águila, otras el león y otras un ángel, pero a veces vemos 4 formas de caras, rostros con alas, que son los 4 evangelios. Por tanto, muchos evangelios, a veces van a ver ustedes las figuras de animales, pero otras veces van a ver solo figuras humanas, 4. Pero ¿por qué se dice que los representa un ángel? Por el supuesto de que si fuese Mateo quien lo escribe, es quien comienza el evangelio. El único evangelio que comienza con la genealogía de Jesús es Mateo. Fíjense, ya Mateo empieza a darle desde el principio una defensa al Mesías. Mateo comienza con la genealogía de Jesús, como queriendo decir, miren, viene de la casa de David. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hacer una nota. Los judíos dicen que ya desde que leen a Mateo, ya ahí se están cometiendo una serie de errores en cuanto al Mesías. ¿Por qué? Porque si Jesús debe venir por línea paterna, que no lo citan como paterna, ahí es donde yo digo, hay una defensa que la iglesia tiene y que utiliza. Y no la quiere utilizar, pero debemos utilizarla, vamos a utilizarla. Porque es quitar a la mujer. Ven, la que salva todo este meollo es María. Fíjense que no sé si es Lucas o Marcos, tienen una genealogía, pero no la hacen solo por José, la hacen por María, no por José. Entonces los judíos, cuando toman este texto, rabinos, señores, realmente, rabinos estudiosos, yo incluso en canales de YouTube a veces me dicen, mire este rabino hablando, yo los oigo. Hay un rabino que hace poco habló, no sé el nombre, un hombre de mediana edad, su barba, y decía, no se vayan a poner tristes o no vayan a ofenderse los cristianos por lo que voy a decir, y explica por qué Jesús para ellos no es el Mesías. Y he visto que han puesto cosas en las redes realmente fuertes contra este rabino. Señores, los rabinos son estudiosos y nosotros debemos ser estudiosos, no fanáticos. Así que no ataquen a las personas que dan un punto de vista, una opinión diferente. ¿Qué sucede? Las genealogías de Jesús son muchas. Todas tienen un error, en todas se saltan algún pariente. Por eso es que Pablo de Tarso siempre dice, ahora están con la cuestión de las genealogías. ¿Por qué? Porque el Mesías tiene que venir por línea directa de la casa de David. Y muchos evangelios, hay muchas genealogías. Pablo habla de que hay muchas genealogías para refutar de que no era el Mesías. Porque cuando llega este mensaje a Grecia, dicen, el Mesías era Cristo. Sí, ellos, los griegos, no son tontos. Tenían la biblioteca de Alejandría hace mucho tiempo, tenían una cultura muy grande. Los filósofos dicen, bueno, según lo que nos dicen los judíos, el Mesías tiene que venir de la casa de David, por línea de David. Y entonces empiezan la cuestión de la genealogía. ¿Cuál es la genealogía verdadera de Jesús? No la saben porque cambia, se salta un pariente, se quita otro, se ponen más, se ponen menos. Y los griegos, cuando ven que hay varias genealogías que dicen, los judíos tienen razón, no es el Mesías porque no me han dicho todos estos árboles genealógicos que me presentan, ninguno es igual al otro. Entonces, ¿a nosotros qué nos importa? Siempre lo digo, ¿qué nos importa a nosotros de dónde, qué pariente faltó, el tatarabuelo o el tataranieto? No nos interesa, señores, para nosotros, para nuestra iglesia, para este patriarcado, para nosotros. La importancia es la muerte en la cruz y la resurrección, que se expiaron nuestros pecados. A mí qué me importa de dónde viene Cristo. O sea, lo otro que dicen los judíos, no puede ser el Mesías, porque la línea genealógica que dan es la línea de José, pero es que José no era su padre. O sea, él no tiene sangre de José. Y esto es una realidad, señores, que tenemos que entender el por qué nuestros hermanos judíos, rabinos súper inteligentes, a los cuales admiro, cuando yo les doy una genealogía, me dicen, bien, esta genealogía sí lo conecta. Sí, cómo no.
Pero es que el padre no es José. Ustedes dicen que el padre es Dios y la madre María. O sea, nosotros no podemos dar un mesianazgo aquí, porque este señor no tiene padre. Su padre es Dios que está en los cielos. Entonces se está violando una de las cuestiones que debe tener un Mesías. Y yo siempre digo, cuando Isaías y tantos profetas hablan de Cristo, lo hacen en una forma alegórica, porque María es la que salvaría este meollo si la iglesia romana no fuera tan terca y las ortodoxas tan estrictas y tratando de ser tan ordenadas. Y no es una crítica, es un llamamiento a que se empiece a reconocer que cuando nos dio, porque yo he nacido en el seno de la iglesia, cuando nos dio, y por tanto los errores de la iglesia también son extensivos a mí, y me está tocando explicarlos a mí, y no es al que le toca, porque este patriarcado ya se fundamentó hace mucho tiempo, y ya se sabe lo que creemos, y lo que sabemos, y lo que hemos hablado con Roma, y con tantísimas iglesias ortodoxas, es que cuando se le ocurrió la famosa idea a San Pedro y a todos los que vinieron después, de empezar a votar a las mujeres de la Biblia como si fueran perros, poniendo esta era una ramera, pum, María Magdalena, ya la sacamos del grupo. El Papa, un hombre que era un hombre, se dice que era un hombre tan inteligente, entonces yo digo que lo que habló de María Magdalena no habló porque fuera un completo energúmeno, sino que lo habló sabiendo lo que estaba diciendo y por qué quería sacarla de esto. No es teoría de la conspiración, pero yo digo que un papa sea tan estúpido, tan inculto, aunque eso era normal en muchos papas de ayer y de hoy. Parece que tiene mucha cultura, pero realmente a veces no la tiene ninguna. Entonces ponen a María Magdalena ramera, por tanto una ramera penitente perpetua. Esta va a hacer penitencia hasta que nosotros nos dé la gana. Van cogiendo a las hermanas de Lázaro. ¿Qué pasó con las hermanas de Lázaro? Una vida de penitencia, las mandaron yo no sé a dónde. Dicen que se murieron en no sé dónde lugar. A María Magdalena dijeron hay que sacarla de Jerusalén, dicen que está el cráneo en Francia, ni nos interesa el cráneo ese. No nos importa el cráneo que hayan encontrado o dejen de encontrar. La sacaron de Jerusalén, y a las hermanas de Lázaro también, y a la madre del otro, y a toda la mujer que se ponía, y María, porque todo lo guardaba en su corazón, muy bonita, vamos a hacerle vamos a hacer con la dulía y la hiperdulía, pero esta señora hay que sacarla de aquí de toda forma, como sea, y hay que poner que era una mujer analfabeta, que era madre solamente, cuando sabemos que María, desde que nació, estaba en el templo, porque su madre Ana la consagró al templo. Entonces María no, María es esa mujer creada por un machismo bruta, ¿sí? Sí, porque María la ponen siempre como que no se entera de nada. María va hasta la cruz y todavía sigue sorprendida del hijo. Pero no se te apareció el ángel, y el ángel no se lo dijo, ¿cómo entonces se va a asombrar de estas cosas que pasan? No, porque lo guardaba en su corazón. O sea, María es una madre antigua, de las que no iban a la escuela, que no estudiaban, que no sabían escribir, que eran analfabetas y que solo lo único que hacen es acompañar al hijo ahí de vez en cuando. Cuando la iglesia quitó a las mujeres y las botó como si fueran unas perras para la calle, y todavía hoy yo sigo diciéndole a las mujeres que ustedes no se ordenan sacerdotes, ustedes no buscan, y no digan que no hay iglesias, porque hay iglesias y está esta, y no estoy haciéndole promoción, a mí no me interesa hacerle promoción a esta iglesia para nada, pero no vengan a decirme las mujeres, estamos esperando un cambio en Roma. No. Pero si a Roma les ha dicho a ustedes lo que ustedes son, madre de sacerdotes y punto. Y siguen ahí, cuando tienen el derecho bíblico para ordenarse sacerdotes o obispos y ser lo que ustedes quieran ser. Quien salva esto, para cerrar, porque dije que los podcasts iban a ser cortos y no lo estoy cumpliendo, ya voy por 34 minutos. Cuando ustedes oigan las genealogías de Jesús, tienen que irse a Mateo. ¿Qué pasa? Mateo dice, miren la genealogía de Jesús, por eso es que Jesús es el Mesías. Los judíos dicen, pues no es el Mesías porque su padre no era José, era Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O era José o era Dios su papá? Y es un sano debate, es un sanísimo debate. Y yo digo, es que este debate se gana en 2 estocadas, señores. Isaías pudo profetizar y los profetas pudieron decir que venía de la casa de David, pero es que María viene de la casa de David, sí era su madre. Y además nació en Belén, tierra de David, que esto está un poco en duda. Pero sea como sea, si su madre fue María, como lo fue, eso sí no hay duda,
Ahí sí no hay duda. Los judíos nadie pone en duda. Ponen en duda que el Padre sea Dios, pero no ponen en duda que María lo parió. Entonces María viene de casta de sacerdotes, primeramente, y María desciende de rey David. O sea, viene de la casa de David. Cristo viene de la casa de David por las dos líneas. Por la línea de José y por la línea de María. Ahora, José no era su papá. Vamos a convenir en que José no era su padre. Su padre era Dios. Perfecto, vete por la línea de María. Sigue viniendo el Mesías, la casa de David. Pero como han echado a las mujeres de la iglesia como si fueran perros, pues claro que no se resuelve este problema. Y yo se lo dije un día a un judío, en una conversación, en un sanísimo debate, porque yo he tenido más problemas con los miembros del clero de la iglesia de los que nos llamamos cristianos, porque esto ya es algo ya vomitivo, que entre cristianos nos estemos atacando, y que si sana doctrina, y que si esto, y sin embargo con los judíos uno tenga, con otras confesiones religiosas como los judíos y los musulmanes incluso, teniendo nosotros una forma de pensamiento muy inclusivo, tenemos mejores relaciones que con cualquier denominación cristiana. Tenemos muy buenas relaciones con los ortodoxos, muy buenas relaciones, y con Roma también muy buenas relaciones, pero con otras confesiones no. Yo digo, entre cristianos nos estamos matando. Sin embargo, hablas con un judío y puedes preguntarle lo que quieran, nadie se ofende, porque son personas que están estudiando, no son fanáticos, ni ambicionan el poder de la Iglesia Católica, pero no les interesa. Y un día hablando con un judío, yo le decía, mira, me decía, Cristo no era el Mesías porque no venía de la casa de David, porque José no era su padre. Para ustedes no era Dios. Yo digo, sí, para nosotros Dios es el Padre de Cristo. Me dice, entonces por línea paterna, que es por donde debe ser, él no es el Mesías, porque José no era su padre. Y ahí yo hago un viraje y digo, no dicen que judío es nacido de vientre judío. Sí, eso es cierto. Y el vientre de María, ¿qué era? Judío. ¿Y María de dónde descendía? De David. Entonces el Mesías venía de la casa de David, ¿o no? No, pero en el Isaías se dice, claro, que tiene que venir por línea paterna. No, eso es algo que ya ustedes quisieron interpretar a su forma. Eso ya es algo que ustedes quisieron interpretar a su forma, de que vendría por la casta paterna. Pero realmente hoy en día, ¿qué es un judío? Nacido de vientre judío, de vientre judío. Un judío es aquel que nace de vientre judío, de madre judía. Bueno, entonces María, ¿qué era? María era judía. ¿Cristo nació del vientre de María? Sí, nadie ha dicho que Cristo nació por el ojo de María ni por la nariz de María. No, nació por las purísimas entrañas de la Virgen. ¿Y María no es descendiente de David? Sí. ¿Dónde está el problema entonces de cuestionar el Mesías? Si ahí tienes la línea. María desciende directamente de rey David. Con esto les quiero decir que disfrutemos de la festividad de San Mateo porque la merece. Goticas de saber que siempre nos hacen bien. Y ¿saben qué? Solemnidad de nuestra iglesia. Esta es fiesta solemne. Apóstoles son fiestas solemnes. Hasta aquí, que Dios los bendiga. Hasta un próximo encuentro. Que San Mateo, con ese ángel, siempre interceda ante el hombre para que busque no la genealogía de sus parientes, sino la genealogía de su alma, para que nos demos cuenta de que somos hijos de Dios todos. Todas nuestras genealogías, sin importar los que estén arriba, abajo o en el medio del árbol, nuestra genealogía termina en Dios como nuestro creador. Hasta un próximo encuentro, que Dios los bendiga.